entendimiento. Una vez más, vamos a regresar a Filipenses 4:6. ¿Saben qué dice Filipenses 4:6? Oren. Una sola palabra resume lo que dice. Hablen con Dios. Cuando ustedes deciden hablar con Dios, están en su presencia. Ahora sí, versículo 7. Si oran a Dios, si oran delante de Dios, la sobrenaturalidad de Dios guardará, cuidará sobrenaturalmente tu mente, tus pensamientos, los mete en Jesucristo y empiezas a tener la visión y la mente de Jesús. En resumen, ponme Filipenses 4:6 y 7, por favor. Estos dos versículos están diciendo lo siguiente: cuando tú oras, tu perspectiva, tu visión, tu pensamiento, tu entendimiento cambia totalmente al de Dios. No lo entendimos. Cuando tú oras, vas a la presencia de Dios y dejas de sentir como siente tu carne, dejas de pensar como piensa tu carne, dejas de hablar como habla tu carne, dejas de creer como crees en tu carne y empiezas a tener toda la sobrenaturalidad de Dios solamente porque decidiste orar. Me tomé estos 10 minutos para explicarte esto, porque a partir de muy pronto ya, Ángel, después del mensaje que nos dé Ángel hoy, y creo que también el próximo domingo, no sé si va también a darle continuidad, vamos a entrar en un periodo de oración, pero nada más, no porque la semana de oración, ¿cuál semana de oración? Es como nuestra vida debe de ser de oración, mañana, tarde y noche, y te lo digo por experiencia personal. Dios me está diciendo constantemente: tienes que orar más como pastor, tienes que hablar más contigo, y ya no vamos a orar nada más caminando, tienes que tomar un tiempo en la madrugada, un tiempo en la noche y de rodillas. Pero Señor, tú y yo platicamos como amigos, es que no has entendido que Jesús les dijo en la oración modelo: Padre nuestro, no digo amigo nuestro. Tú tienes necesidad de saber que soy tu Padre, y la iglesia tiene necesidad de saber que tenemos un Dios que es nuestro Padre. Es cierto, Él es nuestro amigo, Él dice muchas cosas, pero en la oración modelo dice Padre nuestro, porque Jesús vino a revelar al Padre, y no lo vamos a entender, no vamos a vivir una vida sobrenatural al 100% hasta que entendamos que la oración nos conduce inmediatamente al Padre, y que el Padre nos bañe con su sabiduría, con su intelecto, con sus pensamientos, con sus obras, con sus acciones sobrenaturales en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. La oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús empieza a decirle a los discípulos cómo orar, les dice: díganle Padre. Primeramente Padre, después nuestro, de los que estamos aquí, de los que estamos hablando con Él, y dices que estás en los cielos, donde está su trono. Y ahí en el trono Él te toma. ¿Cómo? Es que en la oración tú subes a su trono desde tu interior, dejas de estar aquí. Eso sucede, Saritas, a las dos Saritas, niños, entiendan, comprendan esto. Cuando ustedes hablan con Dios, dejan de estar aquí y pasan a Él. Jovencitas, escuchen. Si está el problema grave, si el fuego está ardiendo, cierren los ojos, hagan una oración al Padre y dejan de estar ahí. Pero seguimos aquí. No, tu entendimiento dice que sigues aquí. Dios te dice que estás en mi presencia. Y aquí tus peticiones son atendidas. Filipenses 4:6. Grábate Filipenses 4:6 y 7. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, cuando ustedes cierran los ojos, pasan a la presencia del Padre. Cierren tus ojos. Él quiere ver tu actitud. Cierren tus ojos. Cierren tus ojos. Necesitamos de Dios. Y Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, que el Padre está en el trono, pero sin embargo en el trono, en los
Quiero comentarles que al final del servicio estamos recabando fondos para el grupo Alabanza y se juntaron unos libros, un muy buen material, ya lo han estado viendo. Hay varias prédicas de Dante Gebel, hay discos, y el trato es el siguiente: en la compra de un disco, de cualquier producto, el segundo te lo vas a llevar con un 30% de descuento. El chiste de esto es que te bendigas a ti o bendigas a otra persona. Y agradezco a todos los que apoyaron el domingo pasado. Al final del servicio va a estar Cristina con Mariela, como dicen, ya me varía, al final, para que ustedes se acerquen, se lleven un libro, para que tú inviertas y bendigas a otra persona, o te lo leas primero y luego se lo des a otra persona. Hay libros de 30 pesos, hasta allá hay un compendio teológico, pero de verdad que Dios te va a bendecir y vas a apoyar el grupo de Alabanza. También quiero pedirles una disculpa a todos, a los que acudimos les avisamos por mensaje, pero el día de hoy nos agarró la lluvia, ya nos estamos despertando y se puso más fuerte, y la verdad que el tiempo de venir en la mañana a veces resulta muy corto, pues uno tiene que ir un poquito, ¿verdad? Un poquito acelerado, no creen que mucho, ¿verdad? Y entonces sí, la verdad que pues le digo a Cristina, pues sí, tampoco estoy tonto para irme y lanzar. Entonces estaba fuerte la lluvia y les mandamos mensajes. Alguien habrá venido y lo dejamos esperando para pedir una disculpa. Amaya, discúlpame, Amaya, de verdad. Pues te avisaron, ¿no? ¿No te mandaron mensajito? Una disculpa, en serio. Pues estamos con el tema de la identidad. No te lo pierdas. Va a empezar Cristina a hablar un poco de esto el próximo domingo. Si está muy fuerte lloviendo, de verdad, ahí sí te recomiendo no salgas, porque a mí como vengo en carretera se me dificulta. ¿Sale? Entonces el próximo domingo a las 9:30 vamos a empezar a hablar de identidad. Entonces vamos a entrar un poquito en calorcito al respecto con la palabra de Dios. Dios ha sido muy bueno, definitivamente. Y hoy estoy seguro que Dios te va a hablar. Tengo la expectativa de que Él va a quitar vuelos. Entonces vamos a agarrar tantito calor y vamos a, para que se escute el frío, por favor. Hagan, empiecen a hacer esto. Y luego díganle: Dios, háblame. Señor, estoy listo. Levanta tus manos y dile: Dios, háblame. Caliéntame con el fuego de tu palabra. Pon la mano sobre tu cabeza y dile: Dios, rompe religiosidad en mi mente. Dios, abre mi mentalidad. Llévame a lugares que nunca he imaginado. Padre, quítame velos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ese es el trabajo de nosotros, los que tenemos la oportunidad de predicar. Que Dios le quite velos a su iglesia para que puedas ver claramente. Y definitivamente yo creo que ustedes, que nosotros como Palabra Viva tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. ¿Y están listos? Sé que esta palabra te va a cambiar. Va a ser un poco más que una predicación, va a ser una clase. Y vamos a tomar muchas cosas que estoy seguro que van a cambiar tu vida, van a cambiar tu relación con Dios. Y quiero empezar platicándoles que si tú algún día te has topado con alguien que está tratando de encontrar su identidad, es bien común saber que tanto en la infancia como en la adolescencia son etapas bien importantes en el que el desarrollo de nuestra identidad como personas es muy importante. Si nosotros no formamos una identidad desde la adolescencia o desde tu infancia, vas a tener muchos problemas. Y formar parte de tu identidad es ponerte los tacones de tu mamá. Si eres chavo, no está bien, por favor, no. Tengo un amigo que una vez su mamá lo encontró vestido de su mamá. Le dio mucha risa cuando se lo encontró en el espejo, el cuate con él. Estaba chiquito. Oye, muchas gracias, mames, mejor se los vestidos así con la mamá y luego cantando. Esa es otra identidad parecida, hermano. No. Pero es parte de tu identidad y como adolescente encontrar quién eres. Y el problema de que cuando tú no encuentras quién eres es que vas a terminar perdido en un mundo de respuestas sin contestar. Y eso pasa, a mí me pasó cuando era joven. Yo cuando era muchacho, cuando tenía 15, 14 años, pasé por todas las modas que te puedas imaginar. Mis papás
usaba pantalones así, cholos. De verdad que si a mí me hubiera visto en la calle me hubiera revisado, así como que, oye, ¿qué traes ahí? Y me gustaba ponerme paliacantes, y luego de ahí dije, no, ahora voy a empezar a jugar básquet, y tratamos de encontrar tu identidad, y no, ahora que con el keto, ahora que con la música, y ahora sí. Y luego te encuentras gente de 40 años todavía queriendo actuar como alguien de 15 porque no han encontrado su identidad. Y es algo bien importante que sepas quién eres tú. Que tú ayudes a tu hijo, que te ayudes a ti mismo a encontrar tu identidad, porque tienes que descubrir quién eres. Y creo que a la iglesia le suele pasar exactamente lo mismo, que no encuentran su identidad. Como iglesia, como personas, como cristianos nos llega a pasar que no encontramos tu identidad. Y es algo que tú tienes que hacer, fortalecer tu imagen, fortalecer quién eres en Dios, y que es algo que tú tienes que empezar a descubrir, porque si no vas a tener muchos problemas e iremos de doctrina en doctrina y de moda en moda, de ministerio en ministerio. Personalmente, creo que varios problemas que tienen los cristianos es simplemente porque no tienen una identidad definitiva en Dios. Di conmigo, muchos de los problemas que tenemos los cristianos es porque no encontramos una identidad en Dios. Yo crecí en una iglesia donde cambiaban el pastor cada determinado tiempo, y el pastor venía con una identidad muy fuerte. Y cuando el pastor decía, es que ahora lo que tenemos que hacer es sacar demonios, hemos estado equivocados, y todo el mundo sacando demonios, mis papás se darán. Yo estaba chiquito y me acordaba, tenía como 10 años, y luego llegaba otro pastor y luego, ¿saben qué? Leemos el Hebreos, no es sacar demonios, es la sanidad interior, y todos pensando en qué parte de su infancia fueron dañados porque tienen que sanar interiormente. No es la sanidad interior. Ahora lo que tenemos que hacer son células, y solamente células y enseñar. Y había una falta de identidad en la iglesia, y lo único que ocasionaba es que el pastor que venía y el pastor que se iba, pues era a ver, esperando a ver qué bandera trae el otro. ¿Me explico? Y me di cuenta que muchos de los problemas que tenemos es porque como iglesia y como cristianos no sabemos quiénes somos en Dios. Ya se los había predicado. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la identidad hace poquito, este mismo año? No conocemos quiénes somos en Dios. No sabes para qué fuiste hecho. Y este problema principalmente es por dos cosas. Número uno, porque no lees la Biblia en profundidad. Porque si lees la Biblia te vas a dar cuenta que ahí dice quién eres tú, para qué fuiste hecho. Es el manual para tu vida. Y el número dos, de por qué no conoces tu identidad, es porque si lees la Biblia y te encuentras con algo, no lo crees. ¿Me explico? Puede que tú digas, sí, es que yo ya leí la Biblia y sí, pero pues no pasó nada. Y es porque no lo crees, o porque no tomas tu posición en Dios seriamente. ¿Me explico? Creo que la iglesia, hermanos, y lo que voy a decir son cosas que espero que no se me asusten ni se me agüiten, pero creo sinceramente que la iglesia en México, estoy hablando únicamente de México, no ha tomado el liderazgo que le corresponde en la sociedad, simplemente porque no han querido ser quienes verdaderamente son. Este mundo, créeme, sería distinto. Escucha lo que te voy a decir. Este mundo sería completamente distinto si te atrevieras a brillar un poquito más. ¿Me explico? Y a veces veo a la iglesia de Dios como si estuviera reprimida. Me recuerda la historia, cuando veo a la iglesia, a la historia de aquel vagabundo que no tenía seguro médico y estaba bien enfermo, no tenía casa donde ir, no tenía personas quienes lo pagaran, no tenía qué comer. Lo único que tenía, ¿saben qué era lo único que tenía este vagabundo? Una cuenta en dólares de 50 millones. Era lo único que tenía. Pero ¿saben qué? Él no la cobraba. A veces suena absurdo y dicen, ay, qué tonto. No, es que es lo que nos pasa a nosotros. Quiero que tú sepas que tú tienes tanto en Dios que no te has atrevido a cobrar. ¿Me explico? Hay tanto ya puesto en ti que no te has atrevido a sacar. Hay tantas cosas que Dios ya metió en tu vida, pero no has atrevido a sacarlas. Por muchas cosas, por pena, por miedo, por incredulidad. Pero a veces somos ese vagabundo con una cuenta
pero la realidad es que tú ya eres alguien en Dios. Esa es la realidad. Tú ya tienes todo lo que necesitas para sobresalir. Jóvenes que están aquí, tú ya tienes todo lo que necesitas para ser alguien en esta sociedad. Se llama Jesús y lo tienes dentro de ti, solamente hay que sacarlo. Tú ya lo tienes. Dios ya ha puesto en ti lo necesario para que hagas la diferencia. Si hoy tú no sabes quién eres en Dios, déjame ayudarte un poco, diciéndote quién eres y para lo que has sido llamado. Primero, lo que debes de entender es que eres hijo de Dios. Y Dios no es cualquier persona. ¿Ok? Di conmigo, soy hijo de Dios y Dios no es cualquier persona. Ya les había predicado de esto, ¿se acuerdan? En segundo lugar, tienes que entender lo que dice 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Y quiero que me acompañes a leerlo. Mas vosotros, les está hablando, el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, así como yo le estoy hablando en palabra viva. Mas todos los que están aquí son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier pedazo de carne, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice posesión exclusiva de Dios. Exclusiva de Dios. Tú eres exclusivo, solamente Dios te puede usar, solamente a Dios le perteneces. No le perteneces al mundo, no le perteneces al pasado, no le perteneces al pecado, le perteneces solamente a Dios. Eres exclusivo. Créetelo, empieza a vivir como una nación santa. En segundo lugar, otra cosa que debes de entender, que además de ser hijos de Dios, de ser escogidos, de ser sacerdotes, de ser santo, también eres heredero de las riquezas y las bondades de Dios. Dilo fuerte, soy heredero de las riquezas y las bondades de Dios. Cuando tú lees Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo impresionante, porque eres hijo, pero también eres heredero. ¿Y sabes quién es heredero? Es Jesucristo. ¿Y sabes qué te dice? Eres coheredero, o sea, te pone al mismo nivel de Cristo. Eso eres para Dios, un coheredero. Todo por lo que Cristo murió está al acceso tuyo, está a mi acceso. Somos coherederos de su gracia, somos coherederos de sus riquezas y sus bondades. Es parte de tu identidad. Eso es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que solamente le llevan la contra a otra religión. No, eres un pueblo especial para Dios. Eres un real tesoro, un aspecto más sobre nuestra identidad. Y probablemente es la que más me gusta, es lo que Apocalipsis declara acerca de nosotros. Y para mí se me hace una de las declaraciones más impresionantes sobre la iglesia. Apocalipsis 1, si quieren, 1:5. Está hablando, y acuérdense que Juan fue llevado a la isla de Patmos y le da la revelación. Es el primer capítulo de la revelación. ¿Y sabes con qué abre? Ve el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esto no es cualquier cosa, mi hermano. Nos hizo, es el pasado. Acuérdate que Juan estaba teniendo una visión del futuro, pero él tiene una visión también de algo que ya pasó, y es que te hizo rey y sacerdote. En la cruz del Calvario Jesús estaba no solamente creando gente salva, Él estaba creando reyes y sacerdotes, y ahí estábamos tú y yo. El último libro de la Biblia, el libro de la visión profética de los últimos tiempos, abre sus primeros versículos revelando, número 1, quién es
primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y después revela quién es Jesús. Después de que revela quién es Jesús, también revela qué hizo por ti y quién eres tú. Y fíjate, dice que, ¿qué hizo Jesús? Nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Eso te da una identidad a ti. Tú ya no eres un vagabundo más, tú no eres un sucio más. Él te lavó, te amó y te hizo un rey y sacerdote. Este versículo, hermano, muestra el proceso de la salvación de nuestras vidas. Primero, Dios te ama, como dice Juan 3:16, mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú lo aceptas. ¿Qué pasa si tú aceptas a Jesús? Te lava de toda tu maldad, ¿no? Y todo lo que malo que pudiste haber hecho. Y ¿sabes qué también ocurre? Te conviertes en rey y sacerdote. Oye, esto no es cualquier cosa. Es un acontecimiento increíble, una combinación de dos personas totalmente distintas, un rey y un sacerdote. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ponte a pensar, es una locura. Tú eres un rey y un sacerdote, y es como si tú te imaginaras al rey de España. ¿Cómo se llama el rey de España? ¿Se acuerda el nombre? No, ese es su hijo, ¿no? No me acuerdo cómo se me fue el nombre del rey de España, porque me acordé de los pocos reyes que tenemos. Que veas a la reina Isabel mejor de Inglaterra. Imagínate a la reina Isabel, además también siendo papa. ¿Me explico? O sea, dices, es una locura. Y en la Biblia, en toda la historia de la Biblia, solamente te vas a encontrar una persona que fue rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Sabes quién fue? Fue David. La Biblia enseña que David era rey y era sacerdote. Escucha lo que te voy a decir. Si tú en el Antiguo Testamento quisieras ser rey, no era por estudios, no era como ahora que estudias, te vas un tiempo a un instituto bíblico y luego ya te conviertes en pastor. No. Para ser sacerdote era algo tan valioso en aquellos tiempos que necesitabas haber nacido sacerdote. Si tú no eras de los hijos de Aarón, jamás pudieses haber aspirado a convertirte en un levita, en nada. Pero llega David, un hombre que vivió una gracia especial, y es el único rey que se atreve a comer los panes del altar, porque los panes del altar eran solo para los sacerdotes, y no solamente se los come, sino se los da a sus muchachos. Y ¿sabes qué más hace David? Se atreve a ponerse las vestiduras de sacerdote siendo rey. En otros tiempos ya hubieran caído muertos, pero David era una persona híbrida, o sea, una combinación de dos razas diferentes. Por eso Dios dice que en los posteriores tiempos Él va a restaurar el altar de David que está caído, porque Dios, ¿sabes qué está anhelando? Que se levante un pueblo de reyes y sacerdotes. Ese es el anhelo del Señor, que haya reyes y sacerdotes. Reyes, ¿por qué reyes? Porque gobiernen el mundo, y sacerdotes para que ministren a Dios. Quiero que pienses en la cruz. La cruz representa un rey y un sacerdote. Jesús es el rey, pero también dice que Él es un sacerdote. Si tú lees el libro de Hebreos, dice que es muchísimo mejor que cualquier otro rey. Sacerdote para tener una relación con Dios y ministrar a Dios, y rey para ministrar hacia el mundo. ¿Sí me explico? Hermanos, eso no viene en la Biblia, es una idea mía. No voy a decir, esta doctrina, no, es una idea de como yo lo veo, ¿ok? David era rey para gobernar la tierra y sacerdote para ministrar a Dios. La misma autoridad que David tuvo es la que Dios te da al convertirte en rey y sacerdote. Tienes que entender que no importa quién eres, ahora Dios te llama a gobernar en todos los asuntos, a liderar, a ser rey, pero también a ser su ministro, su sacerdote, su adorador. No eres un simple mortal, eres parte tú también de una raza híbrida que fue creada para ser rey en todo lo que hagas, en tu trabajo, en las relaciones, en tu escuela, en cualquier proyecto en el que te involucres o emprendas. Y además también estás llamado a ser un adorador que hace que el cielo toque la tierra. Eso es único, hermano, eso es único. Eres tu llamado, esa es tu identidad. ¿Qué estás esperando para tomar lo que tú eres? ¿Qué estás esperando para cobrar el cheque? Sin embargo, encuentro un problema en este asunto, y se los voy a decir como lo veo, y espero que no queremos el papel del sacerdote. Tenemos excelentes predicadores, excelentes profetas, excelentes pastores.
Tenemos evangelistas, maestros, grupos de alabanza, increíble, haciendo un papel de sacerdote padrísimo, el mejor que te puedes imaginar. Que la iglesia es muy buena para hacer que las cosas ocurran dentro de las cuatro paredes, pero ¿saben qué? Somos muy malos tratando de sobresalir afuera. Y te encuentras gente increíble dentro de las cuatro paredes, pero pésimos allá afuera. Te encuentras personas, o a veces también te encuentras el otro extremo, gente que es bien buena afuera y que viene a la iglesia y dice, bueno, pero no me involucro. ¿Me explico? Caemos en los dos extremos. Caemos en los dos extremos. ¿Quieres entender un poco más esto? ¿Dónde están los cristianos en la ciencia? ¿Dónde están los cristianos en las artes? En los deportes, en los negocios, en la política, en las finanzas. Realmente son contados los cristianos que han tomado esos reinos. Son contados. Solo basta que analices tu nivel de lectura contra tu nivel de ahorro. ¿Para quién es más bueno? ¿Para ahorrar o para leer la Biblia? ¡Auch! Deberías de ser bueno en ambos temas. ¿Me explico? Tenemos cristianos que son excelentes para orar, pero son pésimos para pagar deudas. ¡Auch! ¿Por qué pasa esto? Porque nos tomamos muy en serio un papel, pero descuidamos el otro. Cuando tú estás llamado a tener un balance entre tu reino y tu sacerdocio. ¿Me estoy explicando? Lo que quiero decir con esto es que no eres más sacerdote que rey. Ahora está el otro lado contrario. Hay gente que es muy buena para hacer cosas allá afuera, pero ¿y tu casa? ¿Y el sacerdocio que el Señor te entregó? ¿Me explico? No eres más rey que sacerdote. Tu vida debe tener un balance entre ambos llamados. Eres un ministro de Dios dentro de su templo, pero eres un rey de Dios fuera de su templo. Eso es una verdad que tú tienes que empezar a vivir. Cuando nosotros tenemos un desorden en tu identidad, cuando no vives lo que Dios quiere que vivas, nos pasa lo que relata Eclesiastés 17. Si lo pueden leer, Eclesiastés 17. Un versículo que la verdad cuando yo lo leí me dio mucha tristeza. Se os voy a leer. En la Reina Valera dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Te lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar como si fueran sirvientes. ¿Te sientes identificado? Yo voy a ser sincero, muchas veces en mi vida me sentí identificado. Porque te voy a decir por qué te sientes identificado. Porque dentro de ti sabes que eres un rey y que no debes de andar a pie. Ojo, no estoy hablando de carros, estoy hablando metafóricamente. Estoy seguro que en muchas áreas de tu vida tú sabes que puedes dar más, tú sabes que puedes ser alguien, tú sabes que puedes brillar, pero vas a ti. Mientras los incircuncisos del mar, los ¿cómo? mientras la gente que no ama a Dios, ¿sabes qué? Anda en el caballo que tú deberías andar. ¿Por qué pasa eso? Porque si tú eres príncipe, porque si tú eres una reina, porque si eres una princesa, ¿por qué vives como si fueras un andrajoso? ¿Me explico, hermanos? Es lo que dice el versículo. Hay un absurdo, es un absurdo. Sin embargo, es algo que nos pasa muy seguido. ¿Por qué? Es porque no entiendes tu identidad. Muchos de los que están aquí son reyes y van a pie, mientras los esclavos están tomando el caballo que te pertenece. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos viviendo tu identidad en Dios. Eres un rey. Toma tu lugar como tal. Reflexiona este momento, reflexiona en qué áreas de tu vida estás a pie, siendo que eres un rey, que eres una reina y deberías ir cabalgando en un corcel llamado Ferrari. No estoy hablando de dinero, estoy hablando metafóricamente. En tu familia, en tus sentimientos y emociones, que es algo que debemos de tener bien controlado. En tus finanzas, en tu trabajo, tal vez en tu matrimonio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué andas así? Y dicha pregunta tiene dos respuestas. La primera ya te lo dice, pues porque tienes un desorden en tu identidad, no has entendido que estás hecho para gobernar. Desde el principio, hermanos, en Génesis, Dios le dice al hombre: enseñoréate de todas
la tierra. Es parte de tu identidad perdida, que tú seas el Señor. Pero a veces pues no lo entendemos o no lo queremos. Y te voy a decir por qué a veces no eres rey y sacerdote. La segunda respuesta es porque no has aprendido a abrazar la gracia de Dios. Ángel, que me estás hablando de gracia con reino y sacerdocio, no tiene nada que ver, Ángel. Realmente te voy a decir una gran verdad. Tu nivel de gobierno sobre la tierra depende del nivel de gracia que aceptes en tu vida. ¿Sabes de dónde me estoy basando para decirte esto? Romanos 5:17. Escucha, te lo voy a volver a repetir. Tu nivel de gobierno en la tierra depende del nivel de gracia y justicia que abraces en tu vida. Fíjense, Romanos 5:17 es uno de mis versículos favoritos de este último año, que desde lo que he estado estudiando la palabra. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuándo vas a reinar? ¿Después de la muerte? ¿Cuándo, hermano? En vida. En el momento que tú aceptas a Jesús, tú reinas en vida. Tú tienes que reinar en vida. Este versículo es claro. Ve el contexto de lo que esté hablando. El contexto está hablando de que antes de que Cristo diera tu vida por ti, o simplemente si no lo hubiera hecho, tú estabas destinado al fracaso tanto físico como espiritual. Identidad en Dios, ¿de qué hablas? Tu única identidad en ese momento era ser pecador. Reinar, ¿de qué hablas? Solo la muerte para ti. No había esperanza, no había oportunidad. Sin embargo, el sacrificio de Dios te hizo quien eres hoy, un rey y un sacerdote. Quiero que entiendas que hay dos ingredientes que activan una vida de reino, que activan una verdadera identidad en Dios. ¿Cuáles son? El versículo lo dice claramente: que recibas la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Me estoy explicando? Es claro, ¿quieres reinar en tu escuela, sobre tu matrimonio, sobre las situaciones? Porque te voy a decir algo, la realidad es que Cristo ya venció. ¿Y por qué no has vencido tú? ¿Por qué si Cristo ya venció? ¿Por qué si Cristo ya pagó la enfermedad sobre la cruz del Calvario, como lo declara Isaías? ¿Por qué yo no puedo vencer? ¿Por qué si Cristo ya pagó mis deudas? ¿Por qué sigo teniendo deudas? ¿Por qué si Cristo ya ha hecho una obra increíble? ¿Por qué yo no puedo vivir ese nivel? Porque no hemos aprendido a recibir, no la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Queremos vivir una vida de otro nivel. ¿Quieres vivir tu reino y tu sacerdocio como debe de ser? Abraza la gracia y la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. El día de hoy solo quiero enfocarme en la primera que lees, que es la gracia. Hermanos, se habla mucho de la gracia en la iglesia. Yo creo que todos los domingos se tiene que tocar el tema, porque la gracia es el fundamento de la cristiandad y es la esencia de la salvación. Sin embargo, al ver que las personas no reinan en vida, lo primero que me doy cuenta claramente es que no hemos entendido qué es la gracia. Y el problema es que a veces queremos ver la gracia, escucha, a veces queremos ver la gracia como un concepto teológico, cuando la gracia es más que un concepto. A veces quieres ver la gracia como una idea, como una definición o una doctrina, cuando es mucho más que eso. Judas Smith, un hombre que ahorita está sacudiendo la tierra con varias enseñanzas muy padres y muy bíblicas, enseña que la gracia es como abrazar. Hay gente que es muy buena para abrazar, la verdad. Probablemente serán muy malos por otras cosas, pero para abrazar son muy buenos. ¿Te has topado? ¿Sabes que cuando yo crecí en una iglesia metodista, había un hermano que lo recordamos con mucho cariño, el hermano Enderi? ¿Cómo abrazaba al hermano Enderi? Hombre, te sacudía un abrazo de oso. Hace poco me lo encontré en el mall y me dio una sacudida, el Señor ya grande, pero todavía sacudiéndote. Y ¿sabes qué? Hay gente que es muy buena, que te sientes reconfortada en su abrazo, que te da seguridad, que es así como un abrazo de oso, ¿no? Como lo llaman. Pero hay gente que no sabe cómo regresar un abrazo. ¿Te has topado con esa gente que cuando tú llegas y la saludas y ¿qué onda? ¿Cómo estás?
nomás. Así, ¿no? Así. O gente que te abraza de ladito, así como que te da y terminas dándole un abrazo a su cadera en vez que a él. O la gente que no sabe abrazar y que voltea al mismo lado que tú, casi terminas dándose un beso. Hay gente que no sabe abrazar. Y a veces así nos pasa con la gracia. La gracia es el abrazo de Dios, inmerecido, inigualable, insuperable, gratis. Es demasiado bueno para ser verdad, que cuando Dios quiere abrazarte, ¿sabes qué? Tú no sabes cómo regresarle ese abrazo a Dios. Y encuentras, hay otro tipo de personas que tampoco les dije. Están las personas, ¿me permites? Te voy a abrazar, hombre. Están así, vamos a. Están las personas que nomás así de lejitos de que te pasó algo, ay, pobrecito, ¿no? Voy a hacer los creo que no te. Y están los abusones, ¿no? Los que, ay, el bebé, hermano. A veces, muchas gracias. A veces así nos pasa con la gracia. Encuentras la gente que no la sabe abrazar o la gente que abusa de ella. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no sabemos abrazar la gracia. Es algo tan bueno como para que sea real. ¿Cómo respondes a algo que es demasiado bueno para ser verdad? A algo que es invaluable, que no lo puedes ganar con tus propios méritos y que te da el perdón total. Necesitamos aprender a recibir la gracia, y no solo la gracia, sino la abundancia de la gracia. Si tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición número 25, el número me lo inventé, la verdad no es que así cuál edición van, te vas a encontrar que la palabra gracia tiene 14 significados. Simplemente nomás te voy a dar los 4 más sobresalientes: calidad o conjunto de, cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. O sea, Ángel me cae bien porque tiene mucha gracia. ¿Okay? Otro es benevolencia y amistad de alguien. Es que Dios me dio mucha gracia delante del gobernador, por ejemplo, ¿no? El tercero es dicho o hecho divertido o sorprendente. O sea, que te ríes de una graciosada. ¿Sí me explico? La cuarta es proeza, hazaña o mérito. La gracia de tal persona fue que cruzó el canal de Panamá. No sé, ¿me explico? Eso es. Sin embargo, una de las definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española más acercada a lo bíblico es don o favor que se hace sin merecimiento particular. Ok, repite contigo: don o favor que se hace sin merecimiento particular. No, repítelo como si estuvieran en misa, pues está bien, no hay problema. Si tú eres como yo, aprender con ejemplos siempre va a ayudar a entender mejor. Probablemente si tú eres más inteligente que yo, pues ya con solo lo que leíste o lo que repetiste ya fuiste muy bendecido. Pero la verdad es que yo necesito ver ejemplos que me ayuden a entender mejor las definiciones y conceptos. Es como cuando vas a la escuela y te dicen la definición de fuerza centrífuga. Profe, ¿qué es la fuerza centrífuga? Pues mira, es la fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia de rotación. ¿Y tú? Es lo que hace la lavadora cuando exprime y que se queda pegada a la ropa. ¡Ah! Ya entendí. O sea, un ejemplo concreto te ayuda a entender más las cosas. A mí me pasa igual, ¿no? Y para entender la gracia, necesito un ejemplo claro que me ayude a entender qué es la gracia. Y sabes que uno de los mejores ejemplos que encuentro en la Biblia es Lucas 15. Un ejemplo claro de gracia es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Todos la conocemos, ¿no? Es la historia. En este caso, vamos a ver el contexto. El versículo empieza narrándote, Lucas 15:1, narrándote lo que hacen los religiosos. Y están criticando a Jesús porque se está juntando publicanos y pecadores. ¿Puedes poner el versículo 2? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, el contexto está en un momento donde a Jesús lo están criticando, ¿no? Y Jesús cuenta 3 historias sobre 3 cosas perdidas: una oveja, una moneda y un hijo. Así, seguiditas. Por lo que Jesús estaba realmente muy interesado en que estos religiosos entendieran algo sobre Dios. Él ama a las personas
y se goza cuando él ama a las personas malas y se goza cuando regresan a Él. Enfocándonos en la historia del hijo pródigo, podemos darnos cuenta que esta historia es más acerca del corazón del padre que del corazón del hijo. El hijo, ustedes ya conocen la historia, gastó su herencia. Ponte a pensar en esto: pedirle tu herencia a tu papá es decirle, ya estás muerto para mí, porque la herencia, ¿cuándo se entrega? Cuando alguien se muere. Entonces llega el hijo y dice, oye, ¿sabes qué? Ya estuvo, repárteme lo que me corresponde a mí, a mi hermano, y ya me voy de aquí. O sea, él está matando a su papá por adelantado. Y no solamente que cuando el papá le dio lo que le correspondía, no solamente él emprendió un gran negocio y todo pagó su... No. Dice la Biblia que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hermano, cuando tú lees abajo, dice que lo gastó en prostitutas, probablemente también en apuestas, en alcohol, en drogas, en comida chatarra, ¿no? Sin embargo, el padre restauró a su hijo con una gracia extravagante y sin restricciones. Si tú lees las otras dos historias, a mí te ponte a pensar, ¿qué hizo la oveja para ser encontrada? No hizo nada, no hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo la moneda para ser encontrada? No hizo absolutamente nada. A veces podemos pensar que en el hijo pródigo como, hijo, mira su arrepentimiento y mira su humildad, que fue con su padre y le pidió perdón y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy más digno de ser llamado tu hijo. Y la realidad, cuando tú lees la historia, te das cuenta que el hijo no estaba en lo más mínimo arrepentido. ¿Sabes qué tenía el hijo? Hambre. Tenía que satisfacer una necesidad. Lucas 15:17 dice, o sea, el hijo no, de repente puedes pensarlo como si fuera merecedor, si su arrepentimiento lo hiciera merecedor de su perdón, y la verdad es que no. Él fue y buscó a su padre porque tenía una necesidad que suplir. Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo, porque estaba comiendo comida con los marranitos. Cuando los dice, en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que parezco de hambre. En ese momento dice, órale, me levanto y voy y le pido disculpas para regresar porque tengo hambre. Y a veces nosotros, así nos pasa con Dios. Necesitamos algo y vamos hacia Él. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que, claro que Él sabe tus intenciones? Él sabe por qué te acercaste a Él, pero ¿crees que le importa? A Dios lo único que le importa es que estés cerca de Él. No le importa porque tiene gracia para ti, para cubrir sea cual sea tu pecado o sea cual sea tu necesidad. Y tiene tanta gracia que fíjate cómo actuó el papá. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero que te imagines este cuadro. Un padre que fue insultado. Yo creo que el Señor tenía lana, porque tenía jornaleros y porque a los jornaleros les pagaba bien. Entonces probablemente era el Carlos Slim de su época, era un señor que tenía. Entonces imagínate el insulto que fue para la familia en ese tiempo, de que su hijo haya menospreciado el apellido, de decir, oye, ¿ya supiste que el hijo de fulanito de tal? Imagínate la vergüenza pública que haya sido para el papá cada vez que iba al mercado. Dice, mucho dinero, pero ve, tu hijo te menospreció, te tiene como muerto. O sea, realmente lo insultó vivo. Y fue humillado por su hijo bajo. Un padre que fue menospreciado, y no obstante, solo bastó con que el padre lo viera de lejos y fue corriendo hacia él para abrazarlo y besarlo. De verdad, así es como la gracia funciona en nuestras vidas. No importa qué error traigas, no importa si eres un cristiano de mucho tiempo, no importa que te equivocaste en la semana, no importa qué tan manchadas estén tus manos, aún estén manchadas de sangre. Dios está esperando tu regreso y está esperando verte a lo lejos para irte a abrazar y decirte, no importa, no importa. Eso es la gracia, hermanos. Amén. La realidad, si nos basáramos en que justicia es darle a cada quien lo que corresponde, el hijo merecería tal recibimiento, porque la Biblia dice que el papá armó pachanga, vio a su hijo, lo abrazó y lo besó, y ¿sabes qué dijo? Me lo bañan, me lo rasuran, le ponen pelo rosita, lo hasta con jabón sote porque huele bien mal este cuate, le quitan su al becerro gordo porque vamos a hacer una pachanga, porque mi hijo que estaba muerto ahora ha venido a vida. Eso es una gracia de Dios.
de 12 años. O sea, ni a los misioneros lo reciben así. El cuate venía de estar con prostitutas. Yo creo que hasta sífilis tenía o no sé qué enfermedad, chancro, no sé. Imagínate. Y el papá, ¿sabes qué? Llega y dice: vístanlo, no importan sus errores. Y así la gracia nos abraza a nosotros. ¿Qué vas a decirle a Dios? No, espérate. Yo nomás vengo a ser jornalero. No vengo por tu, vengo nomás porque tengo. No. Si Dios te abraza completamente. Te sacude. Eso es recibir la gracia con abundancia. Ahora, la historia no cabe ahí. Hay algo más. Y es el hermano que no sabe recibir la gracia del Padre. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien no sabe recibir la gracia? Se pone celoso. Y su hijo mayor, versículo 25, esperaba, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, era una fiesta grande, tipo lo que pasó aquí con Luis Miguel, imagínate, mucho más grande, ¿no? Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué está pasando? Versículo 27, le dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, el que era para Navidad, lo adelantó para julio. ¿Y lo qué? Imagínate, ¿no? Ya lo tenían ahí alimentadito y todo, lo mataron el becerro más gordo. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. Dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjate cómo Dios te ruega que abraces la gracia. Mas él le respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Imagínate, esto es la escena del religioso. Y Jesús, claro que le estaba tirándole piedras o indirectas a los religiosos que estaban escuchando y quejándose respecto a que Jesús se juntaba con pecadores. Y en la parábola vemos el perfil del religioso, una persona que no quiere entrar a la fiesta y que Dios, por un lado, le ruega que entre, pero por no entrar, no quieren entrar porque están concentrados en todo lo que ellos han hecho bien y lo que los demás han hecho mal. Por los años que le han servido y le han obedecido, porque es el reclamo que le dice. ¿Me explico? La gracia, hermanos, no tiene que ver con tu obediencia ni con tu servicio. Eso es bien fuerte y es bien difícil de entender, porque vivimos en una cultura que te enseña que tú obtienes lo que tú haces. Pero la gracia no tiene que ver con tu servicio ni con tu obediencia. Simplemente es algo que Dios tiene para ti ya. Amén. Y el hermano no lo entendía. Decía: ¿cómo es posible? Si yo obedezco, si yo no tomo, si yo no veo telenovelas, si yo no veo La Rosa de Guadalupe, si yo no veo Mujer Casos de la vida real, ¿por qué este circunciso llega y entra en un grupo de alabanza como si nada? ¿Me explico? O sea, es un ejemplo que pasa todos los días en las iglesias. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo tanto, llega este cuate que hasta yo lo escuchaba decir groserías. ¿Por qué? De repente, todo súper bien con él en su vida. Y ni siquiera culpa tiene el mendigo. Ni siquiera le da culpa ni remordimiento. Religiosos que no quieren entrar a la gracia. Y me encanta, fíjate. Dios no te va a bendecir, fíjense. No te va a bendecir si tú eres de los que piensan de esa forma, porque Dios no quiere tus propios esfuerzos religiosos para agradarle. Una vez escuché una frase que dijo el cuate que escribió Narnia, Charles Lewis, me parece: todo esfuerzo humano por intentar agradar a Dios se llama religión. Y sabes que la religión te va a apartar tarde o temprano de Dios, porque te va a cargar de reglas y cosas que ni siquiera puedes llevar. Repítelo. Todo intento humano por agradar a Dios se llama religión. ¿Me explico? Realmente, hermano, si tú estás tratando en la alabanza religiosamente de: hijo, voy a hacer a Dios, realmente tú no agradas a Dios porque obedezcas o dejes de obedecer. A Dios le agrada la obediencia, claro, pero su gracia no te va a abandonar, aunque seas desobediente. Es algo bien fuerte. No se preocupen, voy a aterrizar más cosas porque no quiero que ahorita todo desobedecer. No va por ahí. Dios no quiere tus propios esfuerzos religiosos. Él quiere que abraces la gracia. Me gusta mucho cómo le responde el papá al hijo. Lucas 15:31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben qué le estaba diciendo?
la gracia siempre ha estado para ti. Que no la quieras tomar es porque quieres que vea tus esfuerzos humanos y no otra cosa. ¿Sí me explico? Tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo te pertenece. O sea, chavo, todos los cerditos gorditos que tengo, bueno, no comían cerdos porque eran judíos, todos los cabritos son tuyos. La gracia la tienes siempre, pero tú no la quieres tomar porque quieres que me fije en tus propios esfuerzos. Quieres que yo te dé porque te lo mereciste. Quieres que yo te dé porque obedeciste. Y ¿sabes qué? Con Dios no funciona así. Dios te da porque no lo mereces. Eso es un amor inagotable e incalculable. La gracia, hermanos, no se trata de lo que tú puedas hacer por Dios o por ti. Se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. Déjame abrirte un poco los ojos. Tú no puedes hacer más de lo que Jesús ya hizo. Y sería una falta de respeto tratar de pagarle con nuestras acciones un regalo a Dios. No estoy diciendo que no vivas una vida limpia para Él. Estoy diciendo que caemos en el error. Estoy diciendo que lo correcto es que solo recibas la gracia que Dios tiene para tu vida y seas feliz. Punto. A veces caemos en el error de los fariseos y los religiosos de la época de Jesús, que vivían una vida llena de reglas, llena de restricciones para agradar a Dios, y cuando eso era lo único que oprimía más sus vidas, porque simplemente por más intentos que hicieran, no podían cumplir la ley. Debemos de conocer algo bien importante, y es que la gracia es más que un concepto, es más que una doctrina o una idea. La gracia no es algo. Repite conmigo, la gracia no es algo. La gracia es alguien. La gracia es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Si tú tratas de entender la gracia como una doctrina teológica, vas a fracasar y solamente vas a terminar yéndote del cristianismo, porque la gracia no es una idea, es una persona. Primera de Juan 1:4 al versículo 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿Sabes de cuál es el material de Jesús? La gracia. Tú estás hecho de sangre, estás hecho de carne, pero Jesús estaba hecho de gracia y de verdad. Él estaba lleno de eso, su vida estaba llena de esa. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué había en su plenitud? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este verso, hermanos, es súper fuerte y tenemos que analizar varias cosas. Lo primero es que Jesús estaba lleno de gracia. Así que, si tú quieres más de Jesús, tendrás más gracia en tu vida. Porque si de algo está hecho Jesús, es de gracia. Segundo, la gracia viene por medio de Jesucristo. De tal forma que Jesús está diciendo: la ley de Moisés está bien, las reglas están bien, pero la realidad es que la ley no te conecta con Dios. Di conmigo, la ley no te conecta con Dios. La gracia sí. La gracia sí. Es más, la ley te aleja de Dios, te desanima, te parece imposible de seguir, pero la gracia te anima. No tiene idea de cuántos jóvenes yo he visto que no quieren ser cristianos o que se alejaron de la iglesia, porque sus pastores, en vez de darles les darles gracia, les dan pura ley. Yo tengo una iglesia que admiro mucho, y no voy a decir el nombre porque sabrían que, no sé qué, no voy a decir el nombre realmente. No tiene idea, es una iglesia bien fuerte que estoy seguro que todos ustedes los conocen, y sus pastores son hombres impresionantes. Pero saben que todos sus jóvenes desertan tarde o temprano, y yo tengo amigos que han desertado y no quieren nada con el cristianismo, porque solamente los cargaban con ley, con ley, con ley, con ley. Y estos cuates terminan yéndose y dicen: no, es que no puedo, es imposible llegar a todo lo que me permiten. Y la verdad, hermanos, que ni tú ni yo no puedo con la ley. Pero sabes que la gracia sí puedes, y te va a ir animando y te va a ir empujando. ¿Quieres conocer la gracia? Tienes que mirar a Jesús, porque de Él viene la gracia. La manifestación de la gracia sale de Jesús. Jesús es la gracia misma. ¿Quieres verlo en acción? Juan 8:3. No les voy a contar rápido la historia. Está Jesús enseñando en la iglesia y encuentran a una mujer que le estaba poniendo el cuerno a su esposo, o estaba provocando que un esposo le pusiera el cuerno con ellos. Están viendo sus quereres, ¿no? Una caliente al aire. Y en ese tiempo, si tú hacías eso, la ley dice que deberías de ser apedreada y morir
irremediablemente. ¿Y saben qué hacen? Llegan con Jesús y le dicen: a ver, tú que eres el maestro de la ley, esta mujer la vimos, todos somos testigos, le estaba poniendo el cuerno a su esposo en el motel Los Cedros. Me imagino, es que siempre lo veo de paso, entonces siempre me imagino que ahí pasan ese tipo de historias, ¿no? Y le dicen: a ver, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Imagínense la gente, hay que apedrearla porque es lo que dice la ley. Jesús tranquilamente se pone a escribir, a dibujar. Para mí que estaba jugando sudoku ahí en el piso, o el gato, porque era gato encerrado lo que le estaban trayendo a él. Y de repente dice: el que esté libre de primera piedra que la arroje. Y dice la Biblia: el que esté libre de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Sabes cómo funciona la ley? Jesús es la ley y la gracia. Y Jesús pudo haber arrojado la primera piedra. ¡No, la ley! ¿Y sabes qué? Siendo el Dios el que creó la ley, no lo hizo. Y dice la Biblia que los fariseos, acusados por su conciencia, dejaron las piedras y mejor se fueron. ¿Y sabes qué le dice Jesús a la mujer? Le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién te acusa? Ya no hay nadie. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Miren, me pongo chinito de pensar en esta historia. Esa es la gracia entrando en acción. ¿Qué merecía la mujer? Merecía la muerte. Cada vez que tú te equivocas, mereces lo peor, mereces la espada de Dios. Cada vez que tú le dices a tu esposa, mereces la espada. Cada vez que tú desobedeces a tu papá, mereces también tu castigo. Pero ¿sabes qué dice Dios? No te condeno. Vete y no peques más. Eso es gracia, hermanos. Eso es la plenitud de Dios. Ni yo te condeno, dice Juan 8:11, vete y no peques más. Jesús, la gracia en persona, actuando sobre una persona. ¿Te has equivocado? ¿Has fallado? ¿Tienes errores? Ni yo te condeno. Esa es la respuesta de la gracia. La mujer merecía morir por lo que hizo según la ley, lo merecía, pero eso no iba a cambiar nada. Escucha, el que tú impongas leyes y reglas sobre la gente no va a cambiar nada. El que tú pongas leyes y reglas sobre la gente no cambia nada, no va a cambiar su vida, pero abrazar la gracia sí va a cambiarlo. Tanto Jesús lo sabía que le dijo: vete y no peques más. ¿Tú crees que la mujer volvió a pecar? Piensa esto. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué no la castigó y le hizo pagar el daño? A veces queremos ver a los políticos en la cárcel, a veces queremos ver a los pastores, a veces queremos ver a tanta gente pagando el daño que le hizo a mi familia y me la va a pagar. Tenemos ley, y por eso el reino de Dios dice: pues no lo voy a hacer reinar, porque si no tiene gracia, le suelto un reino y me lo va a quemar. ¿Me explico? ¿Sí están entendiendo? Encontrarte con la gracia no es oportunidad para seguir pecando, no es una licencia para hacer lo que te dé la gana, al contrario, es poder para no volver a pecar. Por eso Jesús le dijo: te estoy dando gracia, vete y no peques más. La mujer adúltera acaba de tener un encuentro con la gracia que evitó su muerte. Tenía una nueva oportunidad de vivir y volver a empezar. ¿Crees que le iba a desperdiciar esa oportunidad? La vio cerca, vio las palas por aquí, vio el palazo. Si Jesús no hubiera estado en ese momento, ten por seguro que aquella mujer hubiera muerto a golpes, a palos y a piedras. Ella no solo se había encontrado con la gracia, sino también con la muerte, pero la gracia la protegió. He conocido varias personas que están al borde de la muerte, y eso los despierta, hermanos, a tener una vida nueva. Los despierta a ser mejores personas, a cambiar hábitos en sus vidas. La vieron de cerca y Dios les dio otra oportunidad. Lo mismo pasó con esa mujer adúltera. En una ocasión fui de vacaciones con mis papás. Ellos vivían en Oaxaca, yo vivía en Chihuahua. Y chavo menso, ¿no? Que le gustaba la aventura. No la aventura como la aventura de los celos, esa no me gusta. La aventura de ponerte tu vida en peligro. Y fuimos, mi papá ya nos dijeron que había una playa de olas. Y pues yo aventado en ese tiempo flaco, que no pasaba nada, no creía. Rentamos unas motos. Yo iba con el hijo de mi pastor, del pastor Tinoco. Iba con otros amigos. Y pues nos fuimos pues, muy valientes los dos ahí en las olas y nadando. Y pues la ola te revolcaba, te metía arena hasta la nariz. Y todo, te metía arena por todos lados, ¿no? Para no darle muchos detalles. Y en Huatulco, en Atascaderos, imagínense cómo se llama Atascaderos, para nombrecito para la playa. Entonces, pues
repente atascado y no podía salir. Pues dale que pues yo que tenía más experiencia y era el muchacho fornido, pues nunca tuve ningún problema. Pues tenía un amigo que era más flaco que la flaqueza, en serio. Y de repente nosotros ya nos cansamos porque las olas te arrastraban y no tenías que hacer tanto esta vez. Y ya de repente pues nos alejamos. Y de repente vimos que mi amigo, no sé, el cuate se está yendo cada vez más, y puta ola va y lo revienta, y luego hasta más tarde, y pasó un tiempo y el cuate iba bien lejos, y de repente vemos que le hace así, y le digo a mi amigo, le digo, oye, nos está pidiendo ayuda, y lo claro que no nos está saludando, pero de repente, quién sabe qué pasó, por desobediente me pasan esas cosas, porque mi papá me lo dijo, no te vayas para allá. ¿Quién sabe qué pasó? Que la marea empezó a subir y el mar empezó a arrojar piedras y el agua se puso bien fría. Y mi amigo estaba siendo revolcado por olas. Y la verdad, cuando ya nos dimos cuenta que realmente nos estaba saludando, pues no había nada, esa playa estaba vacía. Y a lo lejos, quién sabe quién nos vio, la gracia de Dios nos vio con un surfista. Y el cuate como pudo llegó a mi amigo, lo sacó. Y duraron un chorro para salir porque el mar estaba bien embravecido. Y el cuate llegó a la tierra y se cayó. Y ya el cuate se quedó así. Y cuando nosotros nos acercamos, oye, ¿qué pasa? Y el cuate ya platicando nos dice, la verdad, yo ya me había dado a morir. Dice, yo ya estaba dispuesto a ahogar. Lo único que estaba pensando es que cómo le van a dar la noticia a mis papás. Y también me dijo que estaba pensando que voy a morir virgen. Me dijo eso. Ese chavo estaba joven. Eran las dos preocupaciones de mi amigo. Yo le dije, ¿cuántas te estás quemando? ¡Cásate! Entonces, esto es una historia real. Mi papá dice, no, eso pasó, mi amigo. Entonces, al siguiente día, ya no se quiso ni lavar, ni meter, o sea, llegó toda la arena hasta por los, ya te pagamos aquí ahorita. No. Y al siguiente día, ¿cuál era? Estaba otra persona, así viendo, o sea, se le quedaba viendo así las cosas a su mano. Y luego le decimos, ¿qué tienes? Es que la vida es increíble. O sea, estuve a punto de morir y ni siquiera se dieron cuenta ustedes y tengo otra oportunidad. Así estuvo como que ido 2 días viendo el sol, su respiración, su latido. Lo mismo, esta mujer estuvo a punto de morir. Ya la tenían, le iban a golpear. ¿Pero dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? No, es otra historia. Tuve la oportunidad, hermanos, de trabajar con jóvenes durante varios años en grupos celulares, como líder de la iglesia, y a veces los chavos se quedan muy listos en cuestión de la gracia, y lo noto cuando les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu relación con Dios? Pues ahí vamos, pues no es sencillo, tú sabes, los jóvenes, las hormonas ahí, una que otra cosilla ahí, y luego digo, pero te estás tratando de mantener puro, pues ahí la llevo, pues no, pues si pego, para eso está la gracia, ¿no? Y la verdad, cuando escucho este tipo de cosas y cuando encuentro este tipo de personas, digo, no han entendido ni la mitad del mensaje. Claro que la gracia está para ti, es verdad, pero también está para ayudarte a cambiar, para que te vayas y no peques más. Cuando entiendes que la gracia es una persona más que un concepto cristiano, todo tiene mucho más fuerza, porque es sencillo abusar de principios, es sencillo cambiar conceptos. Con las leyes de tránsito lo hacemos cada rato, violas principios sin problema, pero es mucho más difícil abusar de una persona o violar una relación. Es mucho más difícil. John Smith, este predicador que les cuento, con un ejemplo que yo lo aterrizo a mi vida personal con mi esposa. Yo, Cristina, llevo 1 año de casado, tenemos 7 años de conocernos. Y ella es mi mejor amiga, de verdad es una persona extraordinaria. Realmente creo que me casé con una mujer que estaba fuera de mi alcance, así se los pongo. Es una persona que me gusta estar con ella, me siento enamorado, tenemos una relación, tenemos comunicación, respeto. De verdad que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Debo reconocer, hermanos, que el matrimonio funciona por Cristina, y se los digo en serio. Si comparara mis esfuerzos de matrimonio con lo que ella hace, me quedo corto. Ella es mucho mejor esposa que yo esposo, y es increíble pensar que a pesar de que ella sepa lo raro que soy, porque yo soy bien raro, de verdad que nomás una tantita con mis papás te darán cuenta, que ella siga bendiciéndome y amándome. En otras palabras, estamos felices y nos amamos. Ahora imagínate, con todo lo que yo te dije, que viniera la idea en mi mente, Ángel, tú sabes que lo mucho que Cristina ama es engañarla con otra mujer, y no, al final de cuentas te va a perdonar, te va a abrazar y no va a pasar nada, te seguirá amando. Simplemente, hermanos, esta idea es ridícula y repulsiva.
¿Por qué? Porque yo le soy fiel. Yo no le soy fiel a una idea de matrimonio, le soy fiel a una persona. Y todo lo bueno que Cristina hace solo refuerza mi compromiso y fidelidad con ella. ¿Me explico? Lo mismo pasa con Jesús. Si entendieras que la gracia es una persona y no un concepto, jamás te atreverías a violarla o a abusar de ella. Cuando la gente le hablas de gracia, lo primero que piensas, me estás diciendo que como Cristo ya pagó todo y me dio un regalo que no merezco y que siempre va a estar disponible para mí, podría hacer lo que se me dé la gana y Dios siempre va a perdonarme. Ese tipo de personas no tienen un encuentro con Jesús, no tienen un encuentro con la gracia, sino solamente con un concepto y con una idea. Cuando tú miras la gracia tal como es Jesús, cuando lo conoces y le abrazas, cuando le ves la marca de los clavos en ella, cuando sientes su amor implacable por ti, no te motivará a pecar, al contrario te va a motivar a vivir en rectitud. Cuando conoces la gracia, ella se convierte en el combustible de tu fe. Lees la Biblia, adoras y vives en pureza de una manera tan sencilla, no porque conoces el concepto, sino porque amas a una persona. ¿Sí me explico? Voy a tener que terminar el mensaje aquí. Me gustaría hablarles de la justicia, no he acabado todavía con lo que es la gracia. Nada más quiero que tengas en cuenta algo. La gracia tiene dos dimensiones: la gracia que recibes y la gracia que tú das. Es parte de lo mismo, ya que la Biblia enseña que si recibes gracia, tu deber es que la devuelvas a otra persona. En otras palabras, como lo dice Mateo 18, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Si Dios te ha amado sin prejuicios, aceptado como eres, ¿por qué no hacer lo mismo con las demás personas? Porque podemos caer en lo contrario. Si Dios te perdonó, que tú no perdones. Si Dios no te juzga, que tú juzgues. Si Dios no te critica, que tú critiques. Y eso, hermanos, es parte de la misma gracia. La gracia que recibes, la gracia que tú das. ¿Cómo respondes ante la gente que se equivoca? Ante los inmaduros, ante la gente que está haciendo algo que tú crees que no es correcto. Le dices, y mira, el Eduardo, y eso que siempre está bien servicio ahí con los matrimonios, así actúas, porque Dios no actúa así. Y me impresiona que el perdón de Dios no es, mucha gente dice, es que el perdón de Dios es como sin restricciones, pero sí tiene una restricción, que tú aprendes a perdonar a los demás. Porque si tú no perdonas, la Biblia lo enseña, Dios no te lo perdonará a ti. Incluso hay una parábola que enseña acerca de todo esto, de un hombre que va con el rey y el rey le perdona una cuenta y luego él va con su amigo y él no se la perdona. Al final te enseña que si tú quieres ser perdonado, si tú quieres recibir gracia, tú también tienes que dar gracia, hermano. ¿Me explico? Tienes que trabajar en la gracia en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu escuela, con tus papás, con tus hermanos, contigo mismo. Tienes que tener gracia. ¿Me explico? Hermanos, esto es una clave para que tú empieces a reinar. Recibe la gracia. La gracia no es un concepto, es una persona. Abrázala. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que vayas a hacer, esa gracia siempre te va a estar, pero no abuses de ella. Porque esa persona que se llama Jesús, lo único que le preocupa es tu bienestar. Está enamorado de ti. ¿Sí me estoy explicando? Podría extenderme más, pero la verdad que no quiero tampoco quitarles más su tiempo. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Si el grupo de alabanza me acompaña. Cierro en lo que se pone de pie. David vivía bajo la ley. Y David vivió la gracia. Es una de las personas del Antiguo Testamento que pudo vivir la gracia. Cuando tú lees el Salmo 18:20, te encuentras a un David orgulloso porque había cumplido la ley. Velo, vamos, acompáñenme a leerlo. Salmo 18:20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¡Qué bárbaro! Yo quisiera llegar a decir eso. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Versículo 22. Estoy en el 18:22. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me fui apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Porque
cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Escucha, no puedo decir que sea altivez, porque David vivía bajo un pensamiento de tienes que seguir la ley, pero David estaba diciendo, Dios me ha pagado por mis obras. Pero cuando vas estudiando Salmos, te encuentras con una oración contraria a esta y dices, caray, se está equivocando, se está contradiciendo David. Salmo 103:10 dice, Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Caray. O sea, David está diciendo primero que Dios te paga por lo bueno que has sido y después te está retrayendo. Quiero que sepas que dentro del versículo 10 al versículo 108 pasó algo. Y fue cuando David cayó en pecado con Jezabel. Primero te encuentras a un David que está viviendo bajo la ley y luego un David que vive bajo la gracia. Y ese parteaguas entre esos dos versículos es el Salmo 53, un encuentro con la gracia de Dios. Por eso hay un cambio de mentalidad de David. Él no merecía vivir porque había adulterado. Pero sabes que en el Salmo 53 se encuentra con la gracia de Dios y un David más viejo te lo encuentras diciendo, no nos trates conforme a nuestros pecados, ni nos pagas según nuestras maldades. ¡Qué increíble! Así funciona con Dios. Dios tiene gracia para ti. ¿Y sabes qué? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia. Deja de juzgarte a ti mismo, deja de juzgar a las demás personas. Empieza a abrazar la gracia de Dios y no trates de pagarla con tus buenas acciones, porque no hay algo más bueno que tú puedas hacer de lo que Cristo ya hizo. ¿Por qué no levantas tus manos y empiezas a decir